Hola, este video está hecho para mostrar cómo se resolvió la situación problema de la materia de modelación matemática intermedia, lo cual consiste en el diseño arquitectónico de una capilla. Y bueno, el equipo está formado por Jania Sánchez, Alexa Mancilla, Bruno Sámano, Seth Martínez y yo soy Dana Alves. Para la solución de este reto se nos pedía diseñar el techo de una capilla con ciertas dimensiones y que también fuera un paraboloide hiperbólico. Para poder explicar cómo se resolvió esto, es importante explicar la ecuación que se usó para el paraboloide hiperbólico, la cual es z es igual a y cuadrada sobre b cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada. En este caso también nos pedían que la altura al centro fuera de 8 metros y por conveniencia se le hizo un ajuste a esta ecuación del paraboloide hiperbólico para que justo hubiera una variable que determinara esa altura que nos pedían de 8 metros. Entonces la modificación termina siendo la misma ecuación, z es igual a y cuadrada sobre b cuadrada menos x cuadrada sobre a cuadrada, pero se le agrega un h positivo que representará los 8 metros positivos en el eje de las zetas. Ahora, hablando más de la función específica que se le daría al paraboloide hiperbólico para cumplir estas dimensiones de terreno, bueno, ya platiqué un poco que se agrega una h al final para cumplir esta altura al centro. Entonces, por lo tanto, el paraboloide hiperbólico está justo centrado al origen. Por esto mismo, las dimensiones se pueden dividir en los ejes positivos y negativos del eje X y del Y. Para el ancho nos pide unos 16 metros, los cuales van a estar en el eje X y por lo tanto se puede dividir entre menos 8 y 8, lo cual daría un total de 16, y en el eje Y iría de menos 25 a 25, que hace los 50 metros totales. Ahora, si usamos las dimensiones podríamos asumir un valor de A es igual a 8 y B es igual a 25, lo cual funcionaría, pero en realidad estos valores de A y B son bastante abiertos y ya dependen de cómo queremos que se vean estéticamente y también funcionalmente. En nuestro caso escogimos valores de A es igual a 5 y B es igual a 14, ya que decidimos que esa es la manera de que se vea más estético y además más realista, ya que, por ejemplo, el techo descansa en las paredes de los lados a una altura de 5.44 metros aproximadamente, lo cual se nos hace pues realista y permite espacio para decoraciones, ventanas, etcétera, sin ser bastante alto. Por lo tanto, con los valores de A y B mencionados, la ecuación final quedaría z es igual a y cuadrada sobre 196 menos x cuadrada sobre 25 más 8 y con los límites del ancho y del largo. Para finalizar nuestro techo ya solo falta hacer otro paraboloide hiperbólico que forme nuestro techo con un grueso de 12 centímetros. Por lo tanto, lo único que hay que hacer para la nueva o la segunda ecuación sería agregar los 12 centímetros a la altura de 8, dando 8.12. Hablando de la relación que tiene la orientación de la figura y la ecuación en coordenadas rectangulares, esta está directamente relacionada con esta ecuación, ya que esta influye en su representación gráfica y las aplicaciones que pueden llegar a tener. Como ya habíamos mencionado anteriormente, al estar viendo hacia la calle, la orientación que tomamos para poder graficar esta figura fue X como el ancho que se definiría de menos 8 a 8, dando como resultado 16 metros, el eje Y estaría definiendo el largo de menos 25 a 25, lo cual daría 50 metros. Y finalmente el eje Z, el cual definiría lo que sería la altura más alta de la capilla, que tiene de valor 8 metros. Por ejemplo, este sería el ancho, que sería el eje X, el largo, que sería el eje Y, ya que este estaría viendo hacia la calle, y del medio hacia este punto de aquí, que sería la altura en Z, que va a 8. Bueno, para calcular la longitud de los polines o la longitud de los soportes para el techo, se tiene que tomar en cuenta las dimensiones de este y por ende su forma. Como se tiene que tomar en cuenta la forma del techo, se debe usar la ecuación la cual lo describe. Esto se toma en consideración ya que cada polín debe tener una altura específica que se define por la letra Z en la función. Para determinar los puntos de cada polín se debe formar un tipo de malla en los planos X, Y también se debe establecer la distancia que se quiere mantener entre cada polín. Después que se establece la distancia deseada para cada polín, se debe fijar uno de los ejes
y se va aumentando en el otro eje la diferencia que ya se estableció. Posteriormente se hace lo mismo, pero en el eje contrario, para así formar una malla en la cual iría la estructura. Bueno, voy a explicar con un ejemplo a lo que me refiero. Aquí se puede ver un plano X, Y en la función y digamos que cada cuadrito es la diferencia que tenemos entre cada polín. Aquí se puede ver cómo se fija algo en el eje Y se va colocando, se va aumentando la diferencia uno en uno en el eje X. Igual de misma forma, aquí se fija el plano X y se va aumentando de uno en uno en el plano Y, así para que se pueda formar la malla como ya antes lo había explicado. Cuando se está intentando definir las dimensiones de ancho y grueso que tienen los polines, es importante considerar la carga que van a tener que soportar, la separación a la cual se va a colocar cada uno y el tipo de material del cual están hechos. En cuanto al peso que debe soportar cada polín, se debe considerar el peso del concreto, el peso de la cimbra, al igual que cualquier otra carga de material, herramienta o persona que esté encima o que esté trabajando encima. En cuanto a la separación que va a haber entre cada polín, esto también es importante debido a que a mayor separación, mayor carga tiene que soportar cada polín. Y el tipo de material del cual estén hechos los polines también influye significativamente, debido a que si fuese madera, esta tendría que ser lo suficientemente gruesa para no ceder ante el peso, y si fuese acero, al ser un material más resistente que la madera, se puede hacer más delgado el polín. Cabe destacar que el techo, al ser un paraboloide hiperbólico, varía de altura dependiendo de cada punto, y pasaría lo mismo con los polines. Esto es importante porque los polines muy largos tienden a pandearse, por lo que se tienen que tomar medidas para evitar esto, como lo sería reforzamientos a la mitad o hacer el polín más ancho. Con respecto al cálculo del volumen, en primer lugar, las variables A y B fueron asignadas con los valores de 5 y 14 respectivamente. Con respecto a la altura, pues nos piden que sea de 8 metros, entonces pues estos son aplicados, y también menciona que debe tener un espesor de 0.12, por lo que la altura del paraboloide externo quedaría en 8.12 metros. De igual manera, las especificaciones de las dimensiones dadas por el sacerdote delimitan el área del trabajo, es decir, los 16 metros de ancho en el eje X se dividen en dos, quedando de menos 8 a 8, y los 50 metros de largo se dividen en el eje Y de menos 25 a 25. Lo anterior mencionado resulta en la siguiente integral doble, que es esta que se ve aquí. Y bueno, para resolver la doble integral se considera la función de tipo 1, es decir, que la altura depende de x, yendo de A a B. Teniendo pues esto en cuenta, se resuelve la integral y nos queda esto. Y bueno, para el volumen de concreto se debe sacar el volumen del paraboloide hiperbólico con altura de 8.12 y restarle el volumen del aire para obtener la región. O sea, tenemos así de que el 8.12, después tenemos la del aire, entonces justo el volumen del concreto es este espacio entre 8 y 8.12. Para el aire hacemos la misma integral, o sea esta, pero en lugar de usar el 8.12 usamos el 8, lo que nos resulta en este resultado. Y ahora sí podemos concluir que el volumen del concreto es este valor con la altura de 8.12 menos el valor de la altura con 8 metros, y eso nos da un volumen de 96 metros cúbicos. Y ese sería el procedimiento para sacar el volumen de concreto.